todos estos virus son coronavirus. Aquí estamos viendo su micrografía electrónica, los podemos ver, son pequeñas partículas virales que tienen la capacidad entonces de poder infectarnos, vienen de un animal y tienen la capacidad de poder infectar horizontalmente, o sea, toda la población que se encuentra alrededor y dispersarse entonces alrededor de todos nosotros y quienes nos acompañan. El SARS-CoV-2 es un virus bastante sencillo, es un virus con un genoma de RNA, también voy a ser muy rápido con esto, pero tengo que mostrarlo porque este es un virus que es envuelto, es un virus con una membrana bilipídica, es decir, tiene una pequeña capa de grasita, se podría decir, que tiene la capacidad de ser disuelta por detergentes, por eso es muy importante y el lavado de manos es una de las medidas principales. Y este virus, el genoma está cubierto por esta membrana, pero lo que más caracteriza a este virus es que tiene una proteína de superficie, que es la que se ve aquí marcada en amarillo, que es la proteína spike o espícula o la proteína S, que es, también se ha escuchado mucho en las noticias, y es lo que le da el origen al nombre de coronavirus, porque visto al microscopio electrónico es como si este virus tuviera una corona, ¿sí? Entonces estas pequeñas púas que se ven aquí, o espículas, son las que caracterizan entonces a este virus y le dan entonces el nombre a la familia de los coronavirus. COVID-19 principalmente surge en China, perdón, COVID-19 surge en China, ¿sí? Y acá vemos entonces las primeras imágenes que llegaron entonces de China una vez comenzada la pandemia, donde vemos entonces estadios completamente llenos de personas que están cursando la enfermedad y un ejército entonces de personal de salud debidamente vestido para poder entonces cuidar y salvaguardar que este virus no logre dispersarse por el resto de su país. Sin embargo, ya sabemos, cubre todo el planeta rápidamente, principalmente causa en algún segmento de la población, principalmente adultos mayores, originalmente, principalmente en adultos mayores, y aquellos que tienen algún tipo de comorbilidad y también obesidad o sobrepeso, causando una enfermedad bastante grave que puede llevar, entonces ya lo sabemos, a la muerte. Estamos viviendo una catástrofe a nivel mundial. Brasil es uno de los países más golpeados últimamente, con una enorme cantidad de fallecimientos diarios, marcando récords todos los días. Y esto es algo que debemos recordar. Uso estas diapositivas crudas para poder recordar que este es un coronavirus que tiene un enorme potencial de ser mortal. Y aquellas personas que sobreviven a un COVID-19 grave, que pasaron por la UCI, algunos de ellos simplemente se van a recuperar de manera normal, pero otros van a sufrir secuelas que pueden abarcar desde problemas problemas cognitivos, esto es denominada niebla por COVID-19, niebla mental, o pueden tener pérdida de algún tipo de sentidos como olfato, gusto, puede tener afectaciones a los pulmones como fibrosis, problemas al hígado, riñones, aparato motor, circulatorio, corazón. Entonces, en algunos casos se ha descrito ya este virus o ha pasado este virus de ser respiratorio a ser un virus sistémico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con él. Hago esta pequeña introducción porque ha bajado mucho el miedo que se le tenía originalmente a este virus en nuestra población, ha bajado, y a nivel mundial también, y es necesario recordar que es una enfermedad, el COVID-19 es una enfermedad que es potencialmente mortal y que puede tener también efectos colaterales después de la enfermedad y que pueden acompañar toda la vida, ¿ya? Entonces esto es muy importante que lo recordemos. ¿Cuáles son las medidas de control? Las medidas de control más importantes con las que comenzamos tras declarar esta pandemia: primero, el distanciamiento físico, el autocuidado, la cuarentena. Lamentablemente, al principio de la pandemia se fueron dando señales un poco erradas de que no era necesario usar mascarilla, que con 2 metros de distancia era suficiente, y empezaron a tomarse medidas aplicando criterios muy similares a los que se aplicaban con influenza. Sin embargo, el tiempo fue dando luces de que había que aumentar los niveles de cuidado, de autocuidado, de bioseguridad, y que este resultó ser un virus altamente contagioso. Y por lo tanto, las medidas de distanciamiento físico, autocuidado y la cuarentena fueron inevitables, y todavía las estamos viviendo. Una de las herramientas más importantes desarrolladas, que no voy a hablar hoy día de esto, pero una de las principales herramientas que nuestro país desarrolló es el diagnóstico, una red de diagnóstico nacional que permitió llevar en tiempo real cuál es la temperatura de la pandemia, y que todavía está exitosamente llevándose a cabo.
Por otro lado, como medida de control tenemos los antivirales también, que no vamos a hablar el día de hoy, y por último tenemos las vacunas, ¿sí? Entonces vamos a principalmente hablar de las medidas de cuidado, recordando que este es un virus que principalmente se transmite por vía aérea, ¿sí? Este es un virus que va de una persona que está infectada con el virus y que a través de la tos o del estornudo es capaz entonces de liberar una gran cantidad de gotitas al aire, y estas gotitas pueden ser inhaladas por una persona que se encuentra cerca de esta persona infectada, y por lo tanto va posteriormente este virus que se encuentra dentro de esas gotitas de saliva infectar las vías respiratorias de una segunda persona, y así sucesivamente ir propagándose la enfermedad en nuestra población. Las medidas más importantes que se han establecido y que son de carácter obligatorio cuando uno está circulando en lugares públicos es el uso de la mascarilla. Y esto se ha dicho hasta el cansancio. Sin embargo, lo que se ha observado es que el uso de la mascarilla es, aunque se ha adoptado, es un mal uso. En general, las personas usan la mascarilla solamente cubriendo la boca, o en algunos casos se ve a la gente en la calle con la mascarilla de bufanda, y claramente está establecido que la mascarilla debe cubrir la nariz y debe cubrir la boca. Ya la mascarilla debe estar ajustada correctamente a la cara para evitar entonces que el virus pueda ingresar o bien pueda ser expelido por la persona que está usando la mascarilla, que potencialmente puede estar infectada. Hay diferentes eficacias o diferentes grados de eficacia en el uso de la mascarilla. Está claro que el uso de la mascarilla como la FPP2 o la KN95 son las que son altamente recomendables para el uso cotidiano, como por ejemplo uso en el trabajo, en el laboratorio, o bien para caminar en vía pública. Y el uso de la mascarilla quirúrgica también es relativamente bueno, sin embargo no lo supera el uso de una N95, una KN95. Esta mascarilla que se encuentra acá, que tiene una válvula, también la he observado mucho en la calle, la he observado mucho también que se utiliza a menudo. Es una mascarilla que se le denomina la mascarilla egoísta, porque lo que hace realmente es proteger a la persona que está usando la mascarilla, pero no está protegiendo a las personas que se encuentran alrededor de él o de ella. Si la persona que está usando esta mascarilla se encuentra infectada, esa persona va a estar entonces expeliendo el virus por medio de su respiración, a través de esta válvula, y por lo tanto contaminando todo el ambiente. Entonces es una mascarilla que no se recomienda para uso en el trabajo o uso en el laboratorio o en la vía pública. Ya no se recomienda este uso de mascarilla, sino que es este y este. El uso de pañuelos, el uso de cuellos para poder controlar la inhalación del virus tiene una gradualidad más bien baja. Se recomienda el uso de telas que no estén tejidas, ¿sí? Y con respecto a las telas de algodón, se recomienda el uso es un algodón que usan la ropa de los bebés. Es un algodón más bien espeso, grueso, que se recomienda para poder hacer mascarillas artesanales en el caso de que no se pueda adquirir mascarilla quirúrgica o una KN95. Pero lo importante aquí es usar mascarilla. ¿Por qué? Porque fíjense bien en este estudio que fue publicado en el 2019, cuando una persona tose, lo que se está marcando en colores son las gotitas de saliva ya a lo largo de una línea de tiempo, en donde va desde 1 segundo hasta 4 minutos. Y lo que podemos ver en este estudio es que cuando una persona tose, aquí se puede observar el primer segundo después de que la persona tose, todas las gotitas de saliva que salen de su boca empiezan gradualmente a dispersarse, fíjense bien, por el ambiente, llegando hasta el techo de la habitación donde se encuentra esta persona, y después, a lo largo del tiempo, todas las gotitas comienzan a caer. Y fíjense bien, después de 4 minutos, todas las gotitas que en el momento estaban acumuladas en el techo de esa habitación comienzan entonces a caer lentamente, y esas gotitas entonces pueden ser inhaladas por una persona que se encuentre alrededor de este paciente que puede estar portando el coronavirus y tosió sin protección. Ahora la cuestión es, bueno, sí, voy a evitar no toser, incluso se recomienda toser en su codo, que es en el anverso del codo. Sin embargo, el uso de la mascarilla es necesario también cuando no se tiene tos. Fíjense bien, en esta misma publicación se hizo el seguimiento de qué pasaba con los aerosoles o con las gotitas de saliva microscópicas
con una persona que no usa mascarilla y que se encuentra respirando de manera normal. Fíjense bien, en la medida que va pasando el tiempo, 1 segundo, 5 segundos, todos los aerosoles de esa persona empiezan a ser liberados al medio ambiente, suben hasta el techo de la habitación y posteriormente, después de los 4 segundos, comienzan lentamente a caer estas pequeñas gotitas de aerosol y empiezan a inundar la habitación. Por lo tanto, aquella persona que no está usando mascarilla en una habitación y se encuentra otra que no usa mascarilla compartiendo el mismo lugar, rápidamente entonces el virus va a ser transmitido solamente por el hecho de respirar de una persona a otra. Y esto es algo que es importante recalcar porque normalmente se dice, no, yo si mantengo la distancia y no estoy con mascarilla no pasa nada porque con 2 metros es suficiente, y gran parte de los contagios intradomiciliarios que están ocurriendo es porque no se está utilizando mascarilla, ¿ya? Y vienen personas de visita de otros núcleos familiares, y lo que pasa es esto: las gotitas de aerosol que salen de nuestra nariz son inhaladas por las personas que comparten la habitación, y de esa manera el virus se propaga, por lo tanto, en nuestra población, ¿sí? Entonces, esto es una gráfica muy importante que quiero aquí compartirles, y eso entonces me ha hecho llevar desde el día 1 a criticar el que en la televisión constantemente se observa que los conductores que no dan el ejemplo y están usando estas mascarillas, estos escudos faciales, perdón, que lo único que hacen es bloquear el paso de las partículas grandes que son expelidas cuando se habla. Sin embargo, como vimos en el gráfico anterior, todos los aerosoles van a pasar libremente. En esta diapositiva a la derecha se puede ver cuando el presidente del Colegio Médico de Valparaíso le dice aquí a la conductora y los reta, incluso al colega que se encuentra aquí al lado, los reta y le dice: ustedes están dando muy mal ejemplo en la televisión, utilizando estos escudos faciales, haciéndole creer a la gente que con su uso ya van a estar protegidos. Y lo que ha llevado a esto es que yo mismo lo he visto en la calle: mucha gente está circulando por la vía pública solamente utilizando un escudo facial y no utilizando la mascarilla, pensando que con eso están protegidos. Por eso es que, por ejemplo, gobiernos como el de Paraguay liberó este afiche en donde aquí se dice claramente: el uso del escudo facial debe ir acompañado con la mascarilla. ¿Ya? Entonces también es un mensaje que quiero dar en esta presentación. Avanzando, las vacunas. Las vacunas son una herramienta muy importante para poder controlar enfermedades. Las usamos desde hace siglos. ¿Dónde está mi bolsa? Incluso hay escritos de escritos chinos que dicen que desde hace milenios que ya el concepto de vacuna para poder proteger a las personas contra enfermedades son utilizadas. Hay diferentes ejemplos y tipos de vacuna que voy a rápidamente explicar para poder entender cuáles son los diferentes estrategias de vacunación que tenemos en nuestro país o en el mundo para poder controlar esta enfermedad que es el COVID-19. Primero que nada, les presento el tipo de vacuna más común, que es el virus inactivado. El virus inactivado esta forma de vacuna está principalmente en la vacuna del virus influenza. Es una vacuna que se utiliza año a año en la población principalmente de riesgo, que son niños pequeños y adultos mayores, que consiste en el cultivo del virus y posteriormente se inactiva químicamente para, de cierta manera, matarlo. Lo voy a decir de muy mala forma, porque los virus no están vivos, son agentes biológicos con capacidad de replicar, pero no están vivos, no son microorganismos, y por lo tanto, cuando se habla de vacuna de virus muerto, es un mal concepto. Sin embargo, de forma pedagógica lo voy a utilizar. Es un virus que se inactiva o se mata, y de esa manera no es replicativo, pero sí toda su estructura va a servir para que nuestro organismo desarrolle una defensa contra este virus y por lo tanto evite la enfermedad. Hay otras formas de hacer vacunas, como son las vacunas de subunidades proteicas, como por ejemplo la vacuna de hepatitis B, que también está disponible para uso humano desde hace muchos años atrás, y es una vacuna que tiene un trozo del virus que corresponde a una proteína viral, ¿sí? Y estas son proteínas también, son vacunas muy utilizadas con tecnología muy antigua.
Tenemos el de las partículas vacías, que son virus que se arman en el laboratorio de manera artificial, evitando la incorporación de material genómico. Por lo tanto, son virus exactamente iguales a los infecciosos, solamente que no tienen material genético, por lo tanto no pueden replicar. Ejemplo de una vacuna de tipo VLP o de partícula tipo virus es el virus de la vacuna para el vivo, para la papiloma, que se está aplicando hoy en día en niños o adolescentes, hombre o mujer indistintamente. Ya este virus, esta vacuna es muy utilizada en los últimos años. Tenemos los tipos de vacuna basados en virus atenuado. Estas vacunas son, por ejemplo, el de la poliomielitis, y es un virus, es la típica gotita que alguna vez recibimos, en donde el virus logra infectarnos, pero al encontrarse atenuado no es capaz de generar una enfermedad. Pero sí se multiplica en nuestro organismo y permite entonces que nuestro organismo lo reconozca como un agente extraño y desarrolla una enfermedad contra él, no enfermándonos. ¿Ya? Esto es la tecnología entonces de los virus atenuados. Y por último, tenemos la tecnología de las vacunas de DNA. Las vacunas de DNA son una tecnología muy antigua que dio origen a las vacunas de RNA. Las vacunas de RNA en su tecnología, la primera publicación de un prototipo de vacuna de RNA tiene 20 años. Y hoy en día está dentro de las alternativas, como vamos a ver más adelante, de como son la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, en donde tenemos entonces que un fragmento de RNA es utilizado para poder dar origen a una respuesta inmune específica. Ya, esta es una vacuna, repito, con una tecnología de hace 20 años atrás, y es la primera vez que se está utilizando, que fue aprobada para uso humano, ¿sí? Y hasta el día de hoy, vacuna de DNA para uso humano no ha sido aprobado, sin embargo, RNA sí, ¿ya? Hay diferentes iniciativas a nivel mundial para desarrollar una vacuna para SARS-CoV-2, ¿sí? Son más de 180 proyectos que se han estado elaborando de manera paralela desde que surge esta pandemia o desde que se origina esta pandemia. La mayoría de ellas son vacunas basadas principalmente en subunidades proteicas. Ya les dije que son fragmentos de proteína o proteínas del virus. Y algunas de ellas tenemos vectores virales no replicativos, que me las salté de acá, que están aquí arriba, perdón. Y por último, no se me había olvidado comentar los vectores virales. Los vectores virales son un tipo de vacuna que utilizan un virus diferente al que yo quiero, que yo quiero inmunizar. Principalmente son vectores adenovirales. Entonces se utilizan adenovirus humano o bien adenovirus de chimpancé para poder eliminar la información genética y reemplazársela por el gen, por ejemplo, de un gen que codifica para la proteína S, el SARS-CoV-2, y de esa manera entonces tener un virus que cuando yo lo inoculo en el paciente, ese virus, que es este vector viral, va a generar proteína viral que va a dar origen entonces a una respuesta inmune específica. Ya, este se me había olvidado este último. Y como vemos acá, alrededor de 30 proyectos están basados en el uso de vectores virales no replicativos. Tenemos otro tanto de proyectos de vacuna de RNA, vacunas basadas en DNA, vectores virales replicativos, virus inactivados, VLPs, que son partículas tipo virus, virus atenuados y así hacia abajo. ¿Ya? Los vemos que algunos de ellos han logrado avanzar hasta tener su aprobación definitiva y otro tanto está en fase 3 y en fase experimental, como por ejemplo vacuna CanSino que está en Chile. Cuando surge la pregunta de, bueno, ¿cuál es la eficacia? Fíjense, la eficacia, que no es lo mismo que la efectividad, la eficacia de las vacunas para poder proteger contra el COVID-19, vemos que hay una gama de resultados que han sido publicados, que van desde un 95% para la vacuna de Pfizer, ¿sí? Que es una vacuna que se está aplicando en Chile, 95%, la vacuna de Moderna, también basada en RNA, con 94%, la basada en vectores virales como la Sputnik y como por ejemplo esta de AstraZeneca, que también ha estado bastante en controversia últimamente, la de Johnson Johnson, que también es un vector viral, y finalmente vemos que entre las vacunas que se están utilizando principalmente en Chile es la CoronaVac de Sinovac, y que esta muestra un 50% de eficacia.
es la eficacia mínima para que, por ejemplo, la FDA pueda aprobar el uso en humanos. Sin embargo, debo recalcar aquí que estos resultados que se están mostrando están obtenidos con diferente metodología. ¿Ya? La vacuna de Coronavac, de Sinovac, fue realizada, y por eso tiene un asterisco, fue realizada en condiciones muy adversas, principalmente los resultados surgen de Brasil, utilizado con una carga viral muy alta y con un personal de salud vacunado muy exigido, como lo estamos viendo hasta hoy en día. Por lo tanto, un porcentaje de eficacia con una carga viral muy alta, de un 50%, una eficacia es muy alto, es muy buen resultado. Ahora, si nosotros vemos los detalles de los resultados, vemos que en pacientes que hayan mostrado enfermedad grave, no tenemos ninguno. Por lo tanto, es una vacuna bastante eficaz desde el punto de vista de proteger que la persona que está vacunada no contraiga o no desarrolle, perdón, un COVID grave, ¿ya? Pero esto lo podemos profundizar posteriormente en la serie de preguntas. Ahora, ¿cómo funciona una vacuna de RNA? Y esto ¿por qué lo pongo como diapositiva? Porque ha surgido mucho en redes sociales que este tipo de vacunas, primero fue desarrollada de la nada, en un año fue obtenida una vacuna autorizada y eso levanta sospecha. Reitero, esta tecnología tiene 2 décadas ya de estudios. Y por otro lado, es una tecnología bastante segura porque utiliza una molécula de RNA que está recubierta por una membrana de lípidos también muy delgada y que cuando se inyecta en el paciente, esta molécula de RNA va a ser capaz de ingresar a nuestras células y lo que ocurre es que nuestras células van a reconocer este RNA como una señal, como una indicación de que la célula debe fabricar proteínas virales, específicamente la proteína S del SARS-CoV-2, y de esa manera, al generarse en la célula proteínas que son exógenas, o sea, diferentes a las que están habitualmente dentro de la célula, se va entonces a desarrollar una respuesta inmune contra esta proteína que posteriormente nos va a proteger de la infección o de una enfermedad grave por el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que pasa con el DNA humano? ¿Qué es lo que pasa con nuestro genoma? Nuestro genoma se encuentra cubierto por una membrana, ya que es la que da el espacio que nosotros denominamos núcleo. En el núcleo de la célula se encuentra nuestro DNA y este RNA que es administrado por la vacuna no llega al núcleo y al ser también moléculas diferentes, una molécula de RNA químicamente es diferente a una molécula de DNA, también no existe riesgo, por lo tanto, de que ésta pueda interferir entonces con nuestro genoma y alterarlo. Entonces, se considera, por lo tanto, esta vacuna como una vacuna segura y que no tiene la capacidad de alterar nuestro DNA, y esperando con esto responder muchas de las inquietudes que puedan tener ustedes. Las vacunas vectorizadas que también se están utilizando, la más conocida es la de AstraZeneca, sin embargo también está la Sputnik 19 que se está utilizando mucho en Argentina. Eh, Estas vacunas están basadas en vectores virales que pueden ser replicativos o no replicativos. Las que se están utilizando, por ejemplo, por AstraZeneca, es de un adenovirus no replicativo, es decir, es un virus que tiene la capacidad de poder infectar, pero no es capaz de poder replicar dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, no existe el riesgo entonces de que este virus que se está utilizando como vector se pueda multiplicar y por lo tanto causar algún tipo de problema, considerándose también una vacuna bastante segura y también con una alta eficacia, como vimos en unas diapositivas, en 2 diapositivas atrás. ¿Cuál es el poder que tienen las vacunas para poder ayudarnos a combatir una pandemia, para poder ayudarnos a combatir un virus que puede ser y que causa problemas en nuestra población? El poder de las vacunas ya ha sido demostrado anteriormente, como fue el caso exitoso de la erradicación completa del virus de la viruela de la faz de nuestra Tierra, de nuestro planeta. La vacunación masiva de toda la población mundial permitió entonces que una enfermedad muy grave, que afectaba a un enorme porcentaje de la población, fuera básicamente erradicada. Aquí vemos en esta diapositiva cuál es el efecto que tiene la vacunación, si se dan cuenta, a lo largo de los años, con respecto a los casos de viruela, donde vemos que después de los años 80 el virus completamente se erradicado, gracias a que ocurrió una coordinación
a nivel global y toda la población de los diferentes países se pusieron de acuerdo para ser vacunados y de esa manera entonces tener el éxito que se obtuvo. El caso de la poliomielitis, también una enfermedad muy grave que causó muchos problemas, que también demostró que gracias a un trabajo organizado a nivel global y la utilización de una vacuna, permitió entonces, si se dan cuenta, que la medida que la vacuna iba aplicándose en los diferentes países, los casos de polio comenzaron a bajar drásticamente hasta casi desaparecer. Lamentablemente todavía tenemos casos de polio en algunos países, principalmente África, donde tienen, claro, niveles de desnutrición y niveles de salud pública muy bajos y por lo tanto muy difícil de poder controlar y erradicar esta enfermedad. Sin embargo, se puede ver aquí que un esfuerzo mancomunado sí permite el control de un virus a nivel global. Sin embargo, estamos frente a un movimiento antivacunas que se debe controlar. Es un movimiento que da antecedentes que no son reales, que causan miedo en la población y que lo que hacen finalmente es evitar que las personas adopten el uso de la vacuna. Y, por ejemplo, el año pasado una encuesta de la Universidad del Desarrollo mostró que 4 de cada 10 chilenos no estarían dispuestos a vacunarse si es que se contaba con una vacuna. Afortunadamente, este número bajó. La última encuesta que revisé, que ocurrió hace 1 o 2 meses, mostraron que este número bajó a 1,6 de cada 10. Eso es redondeando a un 20%, igual sigue siendo preocupante. Por lo tanto, espero que con esta charla y con la discusión que demos después, este número baje, que comuniquen a sus familiares que el uso de la vacuna es seguro y que lo necesitamos. Sin embargo, el poder de la vacuna es alto, pero esto tengo que recalcarlo. La eficacia que se describió para cada una de las vacunas se logró gracias al uso concomitante de mascarilla y de las medidas de seguridad como el lavado de manos y el distanciamiento físico. El solo hecho de vacunarse no significa que la pandemia se acabó. El solo hecho de yo vacunarme no significa que no voy a ser capaz de transportar el virus y poder llevarlo a mi casa y poder infectar a aquellas personas que no pueden recibir vacuna, como pueden ser inmunodeprimidos o como pueden ser niños o adolescentes que todavía no están en el programa de vacunación. Por lo tanto, si nosotros no mantenemos los niveles de seguridad, y que son el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la vacunación no sirve de nada y estamos siendo como país ejemplo a nivel mundial de cómo no hay que hacerlo. Estamos con una campaña de vacunación exitosa, sin embargo, con un control viral absolutamente deficiente y con unos niveles de contagio que todos los días estamos viendo en las noticias. Y se debe a que tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. Ahora bien, con esto ya voy terminando. Pasamos entonces a algo que yo sé que también puede surgir como pregunta, y son las variantes. Los virus no están vivos, sin embargo, tienen la capacidad de evolucionar, al igual que los seres vivos, tienen la capacidad de que a partir de un origen o de un individuo se pueda entonces generar diferentes ramificaciones y diferentes variantes. Vemos en esta diapositiva, está actualizada al día de hoy, todas las variantes que han sido secuenciadas a nivel mundial. Y fíjense bien cómo desde el año 2019, donde se reporta y se secuencia por primera vez el SARS-CoV-2, como vemos que en la medida que fue dispersándose por el globo, empezó a evolucionar y diversificarse hasta ver, fíjense bien, toda la cantidad de variantes virales, donde hoy en día nos tienen con alta preocupación la variante británica, vemos aquí en color naranja, ¿sí? Tenemos la variante sudafricana, vemos aquí en color amarillo oscuro, y vemos el crecimiento y la aparición de una variante brasileña, la de Manaus, que se encuentra aquí abajo en rojo, ¿sí? Donde vemos que cada vez se están obteniendo más datos de secuencias de estos virus que, fíjense bien, comienzan a aparecer a finales del año pasado ya con información genética. Pero acá la pregunta, bueno, sí, ya aparecen estas variantes, ¿sí? Sin embargo, y se encuentran secuenciadas, vemos que son variantes genéticamente diferentes, pero surge la pregunta, bueno, ¿y cuál es la distribución o cuál es la frecuencia con la que aparecen estas variantes? Y aquí podemos ver entonces este mapa de frecuencias, donde vemos que a lo largo de la pandemia, cuando partimos con una variante
que da origen a una segunda, vemos que posteriormente estas variantes comienzan a extinguirse o a desaparecer dentro de la circulación mundial y comienzan a aparecer nuevas variantes, como vemos aquí. Vemos la variante británica, como rápidamente ha ido aumentando el número de frecuencias. Vemos aquí un zoom de lo que está ocurriendo en los últimos meses, y donde vemos con preocupación entonces que las variantes británica, brasileña y sudafricana comienzan a crecer rápidamente y a desplazar dentro de la circulación global el resto de las variantes que nosotros ya conocíamos, ¿sí? Entonces es una situación que es preocupante, y esta es un poco la explicación de qué es lo que está pasando a nivel global. Y con esto entonces termino, agradezco la atención y llamo a todos los que tengan la oportunidad de vacunarse que lo hagan. Muchas gracias. Perfecto, sigamos entonces ahora con la presentación de Blanca Troncoso, magíster y enfermera universitaria, especialista en epidemiología. Blanca, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Gracias por permitirme participar de este webinar. Bueno, yo pertenezco a la Escuela de Enfermería de nuestra universidad y tengo una especialización en infecciones asociadas a la atención de salud, lo cual me ha permitido trabajar en Campus Seguro también, haciendo un poco frente, ¿cierto?, como universidad a esta pandemia. Se me plantearon una serie de preguntas que las voy a ir respondiendo a continuación. La primera es si me vacuno, si quedo protegido contra el COVID-19, y con la misma información voy a responder la segunda, que es si uno puede morir por COVID-19 si está vacunado. Y lo que sabemos, digamos, este es uno de ciertos estudios, que lo que está ocurriendo también con la vacunación es que las personas están requiriendo menos cuadros a veces graves que requieran ventilación mecánica. Pero como también decía el doctor Cortés, se desconoce si las personas pueden infectarse y transmitir igual la enfermedad a otros. Por lo tanto, no tenemos ciencia cierta, ¿no es cierto?, de que podamos igual incluso llegar a fallecer a pesar de estar vacunados. Lo que sí se ha visto es que los casos graves, digamos, son los que están disminuyendo con el uso de las vacunas. También, como mostró el doctor Cortés, el efecto como de erradicar una enfermedad se da a lo largo de muchos años. Por lo tanto, estamos recién iniciando una etapa de vacunación. Los efectos los vamos a ver a un mayor plazo. La otra pregunta que se me hizo fue que si me vacuno, si puedo estar en contacto con personas enfermas con COVID-19. Y bueno, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que la respuesta inmunológica demora en producirse. Entonces, en ciertas vacunas demora hasta 14 días, por lo cual tendríamos que esperar un tiempo para poder ver si tenemos una respuesta inmunológica apropiada. ¿Ya? El CDC muestra con las vacunas de ARN mensajero, ¿no es cierto? Ellos declaran que una persona está parcialmente vacunada después de 14 días post primera dosis y completamente vacunadas después de 2 semanas, ¿no es cierto?, después de la segunda dosis. Por lo tanto, extremar las medidas de precaución, debemos seguirlas manteniendo. Uso de mascarilla, higienización de manos frecuente, ventilación de los espacios. Bien mostraba el doctor Cortés, ¿no es cierto?, cómo se comporta el virus y el tema de los aerosoles en espacios cerrados. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, poder mantener espacios abiertos y ventilados. ¿Cierto? No olvidar usar la mascarilla, lavar nuestras manos y el distanciamiento físico. Lo otro que se me consultó fue qué daño puede ocurrir con la vacuna a mi cuerpo, y eso, digamos, también el doctor Cortés lo mencionó también en el tema de que no altera el ADN, etcétera, y que principalmente los efectos son los efectos comunes asociados a una vacuna, como el dolor local, el enrojecimiento, la hinchazón en la zona de punción, y también podemos sentir cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, incluso fiebre o náuseas, ¿no es cierto?, que las podemos manejar con mayor hidratación e incluso uso de antipiréticos si es necesario. Y bueno, como última pregunta, ¿no es cierto?, se me mencionó si puedo descartar vacunarme en caso de estar haciendo teletrabajo. Y acá, si bien la vacunación en nuestro país es de carácter voluntario, ¿por qué estamos haciendo llamado a que las personas se vacunen?
esta es una de las tantas investigaciones. Cuando partió el COVID, se empezó a ver, bueno, cómo se transmitía, ¿no es cierto?, en qué grupo se estaba localizando, y lo que se empezó a ver era que se daba principalmente en reuniones familiares, o lo que llamamos los clústeres familiares. Y bueno, al final, ¿qué pasa en estos espacios? Espacios cerrados, donde compartimos el mismo techo, donde no se ventila, donde las personas no utilizan mascarilla. Distinto a cuando estamos haciendo, digamos, funciones de trabajo. Cuando estamos haciendo funciones de trabajo, vamos a estar cubiertos por ciertos protocolos donde vamos a necesitar utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento social y además de eso mantener nuestras manos higienizadas. Si nosotros lo pensamos objetivamente, el teletrabajo no me protege a que yo no me deba vacunar. La verdad es que debemos vacunarnos, ¿no es cierto?, principalmente entendiendo que los procesos de cuadros infecciosos se están dando en reuniones familiares, donde lo que está ocurriendo es donde bajamos la guardia, ¿no es cierto?, de las medidas de precaución. Son las preguntas que se me hicieron y que en realidad quería tratar de responder de manera simple, ya, para poder quizás salir de algunas dudas. Y quisiera dejar con ustedes al doctor Cristian García, quien también tiene hartas cosas, digamos, que nos pudiese informar, sobre todo de cómo se encuentra la situación hoy en el país con el COVID. Hola, muchas gracias Blanca, muchas gracias Marcelo y a la organización de este webinar, la vacuna y más. Lo que voy a hacer es mostrarles de manera muy somera cómo va el tema de la vacunación en nuestro país, qué es lo que es importante, y un poco lo tocaba Marcelo y Blanca, de por qué es importante mantener las medidas de distanciamiento social, de cuarentena cuando sea necesario, y de medidas no farmacológicas que se llaman. Fíjense que el mundo partió en diciembre con muy pocos de los países iniciando la vacunación, pero al andar hemos visto que se están teniendo todos ya más de azul, cumpliendo una importante cobertura de vacunación. Dentro de eso, Chile, por supuesto, ha destacado en el escenario mundial de cómo se ha avanzado en esto, básicamente porque existe un sistema sanitario eficiente, el programa de vacunas ha sido un programa históricamente muy bien, no solamente bien evaluado, sino exitoso y bien organizado. Siempre surge la pregunta, ¿estamos al final del túnel? ¿Estamos viendo esa luz? Hay que tener cuidado si esa luz es la luz de salida o no. Estamos avanzando de manera importante y en los grupos de mayores de 70 años la primera dosis ha sido importante. Tenemos una muy buena cobertura también con las personas mayores de 60, 69 años. Ustedes ven aquí los distintos grupos y cómo van con la primera dosis. La meta es llegar a 70%. Es importante que toda la población del país llegue a esa meta. Por lo tanto, con una dosis, que sabemos que no es el esquema completo, todavía falta un grupo muy importante de población que llegue, y entendamos también que este grupo de población es el número más grande en nuestro país. Si vemos con 2 dosis en las personas que ya podemos estimar que están completamente inmunizadas, esperando esas 2 semanas, las personas más mayores llegan a la mitad, los mayores de 60 69, y mayores de 70 ya casi al 80%. Fíjense, todavía tenemos una brecha muy grande para lograr esta famosa llamada y prometida inmunidad de rebaño para proteger al resto de la población. Simulaciones hechas en Río de Janeiro, y ustedes ven las notificaciones de casos graves por enfermedad respiratoria o COVID graves hospitalizados y los casos de infectados, se ve que en el caso del Río de Janeiro subía de manera importante, este es el modelo con los datos, y después cuando se introduce la vacunación, ya sea temprano o más tarde, produce 2 curvas un poquito distintas. Si no se hace nada, se mantienen los casos más elevados. Si se vacuna tarde, se baja pero más lento, y si se vacuna temprano, se bajan los casos graves de manera un poquito más rápida. Y eso es importante. Lo mismo pasa con los casos de enfermedad, infecciones respiratorias agudas por
Y aquí ustedes también pueden ver de manera importante cómo si es que nosotros tomamos medidas junto con la vacunación, en el caso de la izquierda, si la vacunación, en el caso de enfermedades graves, ambos gráficos, si se vacuna en esta simulación en enero y se vacuna y se mantienen el distanciamiento social más las cuarentenas en las personas que son sintomáticas y sus contactos, baja de manera importante, como se ve en azul, los casos graves. Si es que no se vacuna, baja pero mucho, mucho más lento. Incluso si es que se toma solamente la cuarentena y no el distanciamiento social, hay una alza y una baja abrupta, pero la cantidad de gente representada por el área bajo la curva es mayor si se incorporan y se mantienen todas las medidas de distanciamiento social no farmacológicas que conocemos. Por lo tanto, se refuerza la importancia de mantener todas estas medidas. Y aquí es lo mismo, pero en el Reino Unido, donde al principio se vacuna, si es que se liberan todas las medidas, uno ve una alza de los casos post vacunación, pero el efecto se nota de manera importante alrededor de un mes y medio después, cuando logran buenas coberturas. Si se liberan las medidas no farmacológicas, distanciamiento social, cuarentena, etcétera, se ve un alza en los distintos escenarios de efectividad de las vacunas, porque pueden tener distintos en la realidad. Si es que retrasamos el relajamiento de estas medidas, estas curvas son bastante menores y el área bajo la curva, el total de muertes en este caso, el resultado es bastante menor. Y si es que se hacen una liberación gradual, rápida desde el mes de febrero hasta julio, se tienen estas curvas que son bastante mayores a que si es que la liberación gradual en el tiempo llegase hasta el mes de octubre. Por lo tanto, mantener las medidas de distanciamiento social, de cuarentena de los casos, encontrar rápido, aislar a los casos, es muy importante. ¿Y por qué esto es clave? Porque estas medidas sirven para todas las nuevas cepas, la cepa, no importa de dónde venga, y hemos visto que algunas vacunas empiezan a tener una menor efectividad. Como las variantes del Reino Unido, la de Brasil, sudafricana, han mostrado que tienen una efectividad menor para las vacunas de Pfizer, Moderna y algunas otras más que no están en el país. Todavía no tenemos datos de Sinovac, pareciera ser que hay una menor efectividad de las vacunas. Por eso es importante mantener, uno, el control de la enfermedad, porque se pueden generar nuevas cepas. Segundo, las medidas generales nos van a permitir bajar los contagios y evitar también que esto siga avanzando. Y la vacuna es un elemento más que acompaña las medidas no farmacológicas. Por eso este túnel largo que estamos y que vemos una luz al final, tenemos que tener cuidado. Esa luz no sea el tren que viene en contra, sino que tenemos que mantener las medidas generales para prevenir la enfermedad en conjunto con las medidas de vacunación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a pasar entonces a responder algunas de las preguntas que están en el chat. Están disponibles Cristian García, Blanca Troncoso y Marcelo Cortés. La primera, en orden de las que están puestas acá, se la queremos hacer a Blanca, y tiene que ver con el tema de las mascarillas. ¿Cuál es la vida útil de las mascarillas, Blanca? Cuéntanos, porque eso en verdad es súper importante en términos de que mucha gente vuelve a usar la misma mascarilla, la guarda, la saca y la usa como si fuera casi un pañuelo. Bueno, primero explicar que las dos mascarillas que, digamos, tienen eficacia, que es la quirúrgica y la KN95, son desechables, ¿ya? Por lo tanto, no las puedo reutilizar. Ahora, las mascarillas quirúrgicas, por diversos estudios, han llegado a tener una utilidad de 4 horas, siempre y cuando estas no se humedezcan previamente. Si nosotros sentimos que nuestra mascarilla está humedecida, ¿cierto?, debemos cambiarla, porque ahí pierde la efectividad. Y la KN95, según diversos estudios, también tiene una duración de 12 horas continuas, ¿ya? Ahora acá hay algo que no se debe confundir, porque también se ha dicho que duran 24 horas.
pero existen dos tipos de mascarilla, la N95 y la KN95. Son de distinta procedencia, ¿ya? Y también la durabilidad de las mascarillas es distinta. Por lo tanto, el CDC, digamos, menciona que la N95, que principalmente el que genera esta mascarilla es 3M, dura 24 horas, y la KN95, que es la de procedencia china, dura 12 horas. El Ministerio de Salud, digamos, estandarizó el uso de esta mascarilla y dejó que la durabilidad es de 12 horas de la mascarilla KN95 o N95. Eso según la norma nuestra como país. Ahí están. Mira, nos acaba de llegar además, para seguir con el tema de las mascarillas y seguir viéndolo contigo, las mascarillas con micropartículas de cobre, ¿son efectivas en comparación con las KN95, las quirúrgicas? ¿Vale la pena invertir en ellas? La verdad es que con la KN95 es distinta la filtración, la capacidad de filtración. Ya, si bien han mostrado tener, digamos, un poco de mejor eficacia, lo importante en cuanto a la KN95 es que estando bien utilizada, filtra el 95% de las partículas. ¿Ya? Eso es lo relevante frente a esa mascarilla. Y también tenemos que pensar que esto se transmite por medio, digamos, de gotitas, y que en ambientes clínicos, cuando sometemos pacientes a algún tipo de procedimiento, generan aerosoles, que son partículas más pequeñas que llegan a mayores espacios, por lo cual no tendría utilidad en esos espacios. Ahí lo que necesitamos es la N95 o la KN95. La mascarilla quirúrgica ha demostrado ser efectiva, ¿cierto?, para espacios de circulación donde tenemos contacto, no en espacios donde hay aerosoles, sino que gotas de mayor tamaño. Perfecto. Hay otras consultas sobre la vacuna en sí misma que quizá pueda responder Marcelo Cortés. La mayoría de ellas están orientadas a saber qué pasa con las personas que tienen alergias. ¿Cómo pueden ellos enfrentar el tema de la vacunación? No sé si está Marcelo en este momento disponible. Estoy aquí. Perfecto. Sí, a ver, yo creo que un médico puede dar más información de eso, pero lo que he sabido es que la vacuna de Pfizer estaría causando algún tipo de alergia y choque anafiláctico en algunos casos raros, pero yo siempre cuando me hacen este tipo de preguntas digo, tiene que preguntarle a su médico. Sobre todo cuando una persona, claro, porque una persona cuando es alérgica tiene un médico tratante y que normalmente es el que le está cambiando los antihistamínicos, le está revisando constantemente. Ese médico es el que tiene que indicar si está la persona habilitada para vacunarse o no. Es mi criterio y lo que normalmente yo respondo. Yo no sé si Cristian puede complementar. Sí, se ha visto en general que las personas que tienen antecedentes de alergias graves, de shock anafiláctico, claro, la pregunta es si que pudiesen tener un segundo episodio. A las personas con estos antecedentes graves se ha recomendado de no vacunar, y esas son las personas que se ven beneficiadas por esta inmunidad de grupo, que reduce la posibilidad que estas personas que no se pueden vacunar puedan estar en contacto con alguien que esté infectado y que pueda contagiarlo. Por lo tanto, eso en general, y sí, siempre hay algunas condiciones de salud que se ven también complicadas respecto a la respuesta inmune, pero ahí es caso a caso, y lo importante es consultar al médico tratante. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad, que tomen ciertos medicamentos, necesitan estar en controles habituales. Por lo tanto, la recomendación es esa. Perfecto. Cristian, y en la misma nos preguntan qué pasa con las mujeres que están amamantando, si es que pueden o no vacunarse. No sé si es que nos puedes dar alguna orientación o si ellas deben verlo con sus médicos también. Sí, hoy día no se ha visto que sean algo complejo, ¿eh? De hecho, hasta las embarazadas, y se está revisando justamente estos grupos. Los estudios, lamentablemente, los estudios de las vacunas no incluyen en general minorías o grupos especiales de especial riesgo, como embarazadas, como mujeres lactantes, o muchas personas con enfermedades crónicas. De hecho, hay muchas de las vacunas que no tienen grupos en menores de edad. Recién hoy día salió
algunas noticias respecto a los menores de edad que es bien alentadora, pero es importante entender eso, que las vacunas están probadas en ciertos grupos, en ciertos momentos. Quería agregar que, fíjense que algo que se nos olvida siempre, las vacunas se hacen con estos estudios, que estos estudios son bien rigurosos y todo, pero que el escenario en el que se están evaluando las vacunas es un escenario de distanciamiento social, uso de mascarillas, de cuarentenas, por lo tanto, esa es la base para mostrar la efectividad de las vacunas. Esto no es como si volviéramos antes, por lo tanto, si uno se vacuna, tenemos que mantener todas esas medidas para lograr la efectividad que tienen esas vacunas, ¿no? No hay ninguna vacuna que se haya probado en un país que esté libre, y que no haga nada, ninguna medida. Por lo tanto, creo que es importante para reforzar el punto que las vacunas son importantes, van a ser una gran ayuda, pero no es la única, y no podemos centrarnos solo en eso, sino que en el control de la enfermedad y los contagios. Perfecto, muchas gracias. Nos hacen otra consulta sobre qué tan efectiva es la vacuna Coronavac frente a la cepa de Manaus, Brasil. He leído que esta cepa es capaz de evadir los anticuerpos que produce la vacuna, pero otros estudios exponen que sí es efectiva. Pregunto específicamente por Coronavac porque es la que principalmente se está inyectando en Chile. ¿Hay alguno que nos pueda comentar al respecto? Puedo comentar que hace muy poco salió un comunicado que estudios con la vacuna Coronavac indican que es eficaz contra la cepa, principalmente la brasileña. Pero todavía la única deficiencia de ese comunicado es que no ha acompañado una publicación revisada por pares con los datos crudos y con el contexto en el que se realizó el estudio, que nos permita entonces a nosotros decir si en realidad está demostrado científicamente y es validado el resultado porque estadísticamente los datos lo indican. Eso no existe, pero sí hay un comunicado el 11 de marzo que dice que Coronavac, por lo menos en Brasil, está demostrado que estaría protegiendo contra esas variantes. Sin embargo, la respuesta sería como noticia en desarrollo. Veamos qué es lo que aparece como resultado final y qué es lo que va pasando en el resto del mundo, porque también hay tal falta de datos, estamos de cierta manera ciegos viendo cuáles son las variantes que realmente están circulando y cuál es la prevalencia de esas variantes en los diferentes países. Si lo llevamos al caso chileno, por ejemplo, sí sabemos que esas variantes llegaron a Chile, hay algunos casos de secuenciaciones que lo reportan, hay reportes del ministerio que lo están indicando, pero no hay un verdadero programa de vigilancia genómica, por ejemplo, que nos esté diciendo, sí, mira, estas son las variantes, estas son las mutaciones, en la región norte, no sé, la macrozona norte, central y sur, estas son toda esa información nosotros no la tenemos. Entonces va a ser difícil desde el punto de vista de nuestro país evaluar si en efecto la vacuna Coronavac, que masivamente nos estamos colocando, va a ser capaz o está protegiendo en nuestra realidad contra estas variantes. Pero por lo menos el anuncio que existe es que sí, estaría protegiendo, pero siempre hay que tener cautela y ver los datos crudos para ver si realmente es válida esa información. Perfecto. Marcelo, igual a ti esta consulta, dice Macarena Polanco, pregunta, ¿hay que preocuparse por ese 50% de efectividad de Sinovac? Pareciera poco, dice. Parto yo, después le doy el pase a Cristian. Las vacunas en efecto están al borde de lo mínimo para ser aprobados. Sin embargo, esto es muy importante. Al momento de hacer el estudio con la Coronavac, la raya que arbitrariamente se puso para poder determinar que realmente es eficaz o no, la exigencia es mucho más alta que con las otras vacunas. En esta vacuna, la de Coronavac, se estaban considerando 2 síntomas y en la otra solamente un síntoma. Entonces, es muy difícil el poder hacer una homologación con respecto a cuál es la eficacia con Pfizer de 95 versus Coronavac de 50. Entonces, el tratar de nivelar y decir, oye, mira, es que 95 es más que 50, claro, numéricamente lo es más,
pero realmente lo estricto que fue el estudio con CoronaVac, y sobre todo los resultados que indican que un 100% de la población no presentó enfermedad grave, ya por lo menos nos está diciendo que es una vacuna que realmente funciona. Y lo otro que yo no lo toqué en la presentación, pero también lo quiero destacar, es que CoronaVac es una vacuna de virus inactivo, por lo tanto, yo tengo todo el virus dentro de la formulación, y todos los anticuerpos y respuestas que se generen va a ser contra toda la partícula con cada una de sus diferentes proteínas. Y una vacuna, por ejemplo, como la de Pfizer, está diseñada contra una proteína. Puede mostrar una alta eficacia, pero ahí entramos entonces en el escape viral, en el tema de que puede que, si surge una variante viral que no es capaz de que esos anticuerpos los reconozca, con el caso de la vacuna CoronaVac, puede que los anticuerpos contra las otras proteínas que son más constantes y que no cambian, no mutan, entonces pueden bloquear la entrada e impedir que posteriormente infecte nuestra célula. Personalmente, la vacuna CoronaVac en su diseño es una vacuna clásica, es como la de influenza que se nos aplicamos año a año, es bien robusto el diseño y tiene esas ventajas, ¿ya? Entonces, yo llamaría a la población a que, es cierto, el número es bajo, pero siempre hay que ver, por eso es muy importante que estén las publicaciones, porque uno va a acceder a los números crudos. Eso. Complementar, porque parece bajo cuando hablamos del 50%, pero es importante de la efectividad, pero es súper importante entender cuál es la interpretación de ese 50%. Tener una efectividad de enfermedad, porque de enfermedad grave está claro que es muy efectiva, es muy buena, ¿ah? Como todas. Pero es súper importante, porque ¿qué significa tener un 50%? Eso significa que si yo me vacuno, mi probabilidad de enfermar por COVID se reduce a la mitad que si yo no me hubiera vacunado. Lo que es un efecto que, para efectos de la evaluación de la vacuna, claro, no parece muy espectacular, pero si a una persona le dicen, a cualquiera de ustedes le dicen, oye, póngase esto, tómese esto, póngase esta inyección, y su probabilidad de poder enfermar de esto se reduce a la mitad, es algo que por lo menos la gran mayoría estaría dispuesto, ¿no? Sobre todo si más encima el beneficio de enfermedad grave o de morir es mucho mayor. Por lo tanto, creo que eso es muy importante. Lo que no sabemos todavía es que si que estas vacunas, hay un reporte recién que salió hace 2 días con la vacuna Pfizer, que reduciría la cantidad de virus que las personas tienen en la faringe, y que podría eso pensar que va a reducir la transmisión, pero eso no lo sabemos. Entonces, hoy día la vacuna sabemos que evita la enfermedad grave y la enfermedad, pero no sabemos si es que se mantiene la transmisión en la comunidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque si mantenemos la transmisión, la cantidad y la masa de gente, mientras muchas personas estén infectadas, hay más probabilidad de que algunos enfermen gravemente y que fallezcan, sobre todo las personas más vulnerables, a pesar de que estén vacunados. Siempre hay un porcentaje menor que puede fallar. Por lo tanto, creo que es importante lograr buenas tasas de vacunación y mantener también las medidas generales que van a cubrirnos de cualquier cepa y de cualquier virus. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Vamos a retomar el tema de las mascarillas, porque es algo que a la gente le importa mucho, y están pidiendo saber cuál es la KN95. Entiendo que Blanca la tiene ahí, y además, Blanca, te pregunto, dice, atendiendo a la importancia de las medidas generales, ¿qué énfasis debe hacerse ahora? Que creo que es muy importante que lo vayamos viendo. Estamos hablando de cambiar comportamientos humanos, en sí es algo muy complejo. Cuéntanos, Blanca, ¿qué énfasis tiene que hacerse ahora y el tema de las mascarillas? Bueno, retomando un poco el tema de las mascarillas, efectivamente había alguien, Cristian Cartagena, que estaba mostrando una mascarilla, es esta, ¿ya? Esta es la KN95. Lo importante de esta mascarilla es que quede bien adherida a nuestra cara y que no tenga filtraciones una vez que nosotros la instalamos, ¿ya? También vi por ahí en el chat, tomando un tema también de los implementos a utilizar, para qué servía el escudo facial. Y el escudo facial sirve principalmente para evitar salpicadura en las mucosas oculares.
Ya nosotros lo utilizamos principalmente en procedimientos clínicos, donde tenemos riesgo de salpicadura a nivel de la mucosa ocular y que de esa forma podamos contagiarnos por esta puerta de entrada del virus. Y con respecto a lo que es cambio de conducta, efectivamente, lo más difícil que ha costado, ¿cierto?, en esta pandemia es el cambio de conducta de la población. Aquí se han relajado ciertas medidas, existe también esto que se llama la fatiga pandémica, estamos cansados también de esto, llevamos más de un año en este proceso, pero también tenemos que entender que necesitamos protegernos y que tenemos que vivir de esta nueva manera, ¿ya? Que debemos utilizar la mascarilla, incluso adentro de nuestros domicilios, si llegan personas de afuera de nuestra casa y que hacen contacto estrecho con nosotros. O sea, llega una visita, por muy, no sé, familiar, vecino, etcétera, y llega a nuestra casa, debemos utilizar todos mascarilla, porque ellos no son de nuestro grupo familiar. Nosotros vamos a tener en nuestro grupo familiar y claro, con ellos no vamos a utilizar esta protección, pero si llega alguien de fuera, debemos protegernos incluso si estamos dentro de nuestro hogar. Lo otro también relevante, acostumbrarnos a estar en espacios abiertos. Ahora se vienen las etapas donde vamos a tener, ¿no es cierto?, por temas climáticos, menor temperatura, pero es muy importante mantener los ambientes ventilados. Creo que la gráfica que mostró el doctor Cortés fue súper explicativa, ¿no es cierto?, de cómo las partículas quedan en el ambiente y podemos contaminarnos o incluso enfermar por el tema de que los espacios no se ventilen. En esas gráficas se ve muy bien, ¿no es cierto?, la importancia de mantener los ambientes ventilados. Y como dice Daniela, o sea, de verdad necesitamos hacer un cambio en esta forma de vivir, porque debemos protegernos por nosotros y por quienes nos rodean también. Perfecto, muchas gracias Blanca, les agradecemos a los tres expositores y le damos el pase ahora a la decana de Química y Biología, la doctora Leonora Mendoza, quien va a hacer el cierre de esta actividad. Bien, muchas gracias Blanca. En primer lugar quiero agradecer a nuestros tres panelistas que tuvieron una excelente presentación, trataron de contestar la mayoría de las dudas, evidentemente el tiempo a veces acotado, sin embargo como representantes de todo el equipo, porque somos muchos en realidad los que estamos detrás de esta organización del Campus Seguro, les queremos contar que vamos a tener otras actividades en relación a este tema con los mismos panelistas u con otros invitados que nos puedan a ir culturizándonos, a ir entendiendo el concepto del autocuidado, el concepto de la vacunación y sobre todo, ¿no es cierto?, de cuidar también a los que nos rodean. Así que solamente me queda despedirme, agradecerle a todos los participantes por sus preguntas, por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.